en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 29 al 31. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Gloria al Señor. La palabra del Señor es grande, en lo cual necesitamos nosotros entrar al escenario y sentirnos que somos partícipes del escenario, de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Él también lo puede estar haciendo con nosotros. Usemos nuestra imaginación y concentrémonos en las palabras de Dios en Éxodo 4, 29, 31, que se dio lectura. Así, sabemos que Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar al pueblo hebreo que cuentan con un Dios soberano, poderoso y en deidad. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos gracias porque el tiempo, Señor, es tuyo. Tu palabra, Señor, es grande y misericordiosa, y que quieres, oh Señor, que llegue a todos los rincones de este mundo, porque este mundo es tuyo y todas las almas, Señor, son tuyas también. Que tu palabra, Señor, caiga como ese rocío de la noche para la gloria de tu nombre. Amén. En Éxodo 4, 21b dice: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dios hablando a Moisés, a Aarón, sobre Faraón. Dios conoce el corazón de Faraón. Pero las 10 plagas fueron para Egipto una maldición. Ellos vieron y sintieron en carne propia la pelea y la apelación de Dios a través de sus vasos escogidos, que era allá Aarón y Moisés. Dios llega a mostrar su misericordia y amor y se dio a conocer como un padre a su pueblo amado, esclavizado. La Pascua, tenemos la Pascua, es Pesaj, que es en hebreo. Es una fiesta judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Pesaj es pasar de largo. Para los judíos es el mes de Nisán, el primer mes del año, y el mes en que Dios terminó la esclavitud y salieron a libertad. Aproximadamente 1450 años antes de Cristo, esto llegó a suceder. Para nosotros la Pascua es una Semana Santa, o para otros también es conocida como la Semana Mayor. Y nos encontramos así rápidamente como una pequeña biografía de este estudio bíblico que hemos empezado desde Génesis hasta ahorita, hasta Éxodo. Nos encontramos con la muerte de los primogénitos, de los hijos, así de todo animal también. En Éxodo 12, 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová de aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. El heridor se le conoce como el ángel destructor, mejor conocido como el ángel de la muerte. En el versículo 23b de Éxodo 12 dice: pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En este pasaje vemos dos personajes: Dios como supervisor y un ángel encomendado para hacer de muerte
a todo primogénito que no cumpla con el mandato de Dios de poner la sangre en los dinteles y en los postes. Jehová le da autoridad ahora de cruzar al Mar Rojo a Moisés. En Éxodo 4:12 dice, ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios en Moisés. Dios mostrándole a Moisés lo que tiene que hacer, lo que tiene que hablar ante Faraón para salir adelante con su pueblo. Ahora Dios hablando a través de Moisés al pueblo. Y Aarón en el futuro llegará a ser el sumo sacerdote del pueblo de hebreo. El pueblo hebreo partió de Sucot y acamparon en Etam, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para ayudar y guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Éxodo 13, 19-22. Y Moisés cumplió a José su último deseo de llevar sus restos cuando salieran de Egipto. José, que ya había muerto, le encomendó su último deseo a Moisés. No me dejes aquí, no me entierres en Egipto, sino que sácame. Cuando el Señor los libere, quiero ir con ustedes. Y esa fue su petición, y así lo cumplió Moisés. Vemos la soberanía de Dios, su poder y su deidad. Se hizo manifiesto al pueblo hebreo esclavo. El soberano poder de Dios, su deidad, se hizo manifiesto al pueblo ahora libre. Dios cumplió su palabra a Abraham, a Isaac, a Jacob y ahora a Moisés. Y ahora al pueblo mismo vio esa libertad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob reúnen al pueblo en esclavitud en una noche especial, con ordenanzas específicas y manifestaciones portentosas. De la noche a la mañana esperaban a la puesta del sol para partir a la tierra prometida que fluye leche y miel. Pero Jehová Dios se sigue manifestando en el desierto como su sustentador. Génesis 16:4. He aquí, yo os haré llover maná del cielo. Jehová Dios da maná a Moisés delante de la peña de Horeb, ya que ella brotaría agua suficiente para calmar la sed del pueblo y de sus animales. Ciertamente vemos cómo cada acción que hace Dios del maná, del agua, y nos encontramos con la guerra con Amalec. Dios pelea con Israel en contra del rey en Refidim. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de un collado y Dios se manifestó a los guerreros, al ejército de Israel, y a través de Moisés, de Aarón y Hur, ellos levantaron los brazos de Moisés y los sostuvieron en alto, y mientras Moisés tenía los brazos en alto, porque él se cansaba, y ellos le fueron a ayudar a mantener esos brazos en altos, para así el pueblo de Israel ganar esa primera batalla en la cual se enfrentaron. Suena algo raro. Nunca se ha visto eso, ni ha habido nadie que haga esto parecido en el mundo. Pero las cosas de Dios, cuando Dios se manifiesta a su pueblo, Dios se manifiesta en muchas formas y formas maravillosas. Y Él dice,
y yo me mostraré a ti y haré grandes cosas y maravillosas que tú no conoces. Aprendamos y empecemos a confiar en este Dios de milagros fuera de serie. Jetro era hijo de Abraham e hijo de Setura. Fue la segunda esposa de Abraham. Él se casó con Setura y tuvieron 6 hijos. Pero fíjense que no me he olvidado de la sierva de Sara. Sara hizo un pacto con su sierva. Y de ahí nace Ismael, el cual fue circuncidado por Abraham. El ángel de Jehová lo bendijo en el desierto a punto de fallecer de hambre, de sed, de insolación. El ángel de Jehová lo bendijo juntamente con su madre, Agar. Y ahí surgen los árabes, el pueblo árabe. Y otros pueblos de esas mismas tierras de ahí alrededor, porque el ángel de Jehová le dice, yo te haré un gran nombre y te daré 12 príncipes, como sucedió con Jacob. También 12 príncipes. Y esto aquí llegó a prevalecer esa religión musulmana de parte de la madre de Ismael, que es Agar, que era egipcia. La hija de Jetro, llamada Séfora, era la esposa de Moisés. Era una de las 7 hijas y ellas eran pastoras. En la Biblia no aparece la palabra pastoras, pero nos dice la palabra del Señor que ellas cuidaban el rebaño de su padre. Tenían vacas, ovejas, chivos, gallinas, todo animal que hay en el campo para pastorear y que se puedan mantener. Es lo que había, un rancho en abundancia, en Éxodo 2:16. Pero cuando Moisés regresa a Egipto en el camino con su familia allá, aconteció en una posada que Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Séfora pensó y reaccionó al instante, cortando el prepucio de su hijo, arrojándolo a Moisés, y le pegó en su parte sexual y cayó a sus pies, manchado con sangre. Moisés. Muy poco se comenta de lo que hizo Séfora, y dijo, eres un esposo de sangre a causa de la circuncisión. Éxodo 4:24 al 26. La circuncisión era y es impuesto por todos los descendientes de Abraham. Es una señal que Dios hizo con su pueblo, un sello de pacto eterno. Esa es la circuncisión, empezando con Abraham, y Abraham circuncidó a su hijo Isaac, y así sucesivamente hasta llegar a Moisés. Moisés también fue circuncidado antes de que lo pusiesen en la canasta y fue supuesto en el río Nilo y lo llegase a tomar la hija de Faraón a través de la sangre de su primogénito. Por eso es que Dios no mató a Moisés. Pero Moisés se manchó de sangre, fue manchado de sangre por la sangre de su primogénito. Y a través del tiempo nos damos cuenta del valor del pacto con Dios, con la sangre del pacto de Dios con Abraham. Va tomando forma hasta llegar a la Pascua. Éxodo 12:5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. Tiene que estar cubierta la entrada a la casa de los hebreos esclavos a través de la sangre del cordero o de la cabra. Pero tiene que ser menor de 1 año y sin defecto, sin mancha.
porque ahí iba a pasar Dios y el ángel de la muerte. Y si no veía esa señal de sangre, el ángel de la muerte iba a entrar y matar al primogénito, y así también a los animales, a los primogénitos. Dios no perdona, es la palabra de Dios. Dios sabe por qué hace esas cosas, cuál es el propósito realmente en el futuro. En el presente tenemos así algo oscuro en nuestros ojos que no vemos. ¿Por qué Dios hizo esto del dintel, de la sangre en la puerta? Eso era una señal para que no entrase la muerte a la casa de los primogénitos hebreos. Pero en el futuro Dios está preparando al pueblo para otro tiempo en el cual Dios se iba a manifestar no solamente a su pueblo Israel, sino al mundo entero. Versículo 13 de Éxodo 12. La sangre será por señal en la casa de donde vosotros estéis. Y dice Dios, y veré la sangre y pasaré de vosotros por la sangre. La señal. Ciertamente Séfora tenía razón. Dios es un Dios de sangre. ¿Pero por qué la sangre? La sangre es vida. La sangre es la que mantiene el cuerpo activo. La sangre es la que mantiene al cuerpo fuerte o es débil. Según la consistencia de la sangre, así es como somos los seres humanos y aún los mismos animales. El hombre y como los animales sin sangre llegan a morir. El siguiente acontecimiento es con el Mesías prometido. Así como Abraham puso la carga de leña para el holocausto de sacrificar a su hijo, porque recordemos que Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo y sacrifícalo, y yo te voy a señalar el monte donde habrá de ser sacrificado. Y fue Abraham, hizo un hato de leña y se lo puso en la espalda a su hijo, y él empezó a subir una colina. Y Abraham siempre desea en su corazón, el Señor proveerá, el Señor proveerá. Y Isaac le decía ya temeroso, como que ya pensaba, mi padre me va a sacrificar a Dios. Padre, ¿dónde está el cordero que se va a sacrificar? Y él decía, el Señor se proveerá, el Señor se proveerá. Esa era la oración de Abraham. Él sabía que Dios no podía fallar a su palabra, a su promesa, y él estaba confiando. Y esto es lo que le sirvió a Abraham ante Dios, que no escatimó a su único hijo, sino que se lo ofreció y ya amarrado y con la leña lista para ser encendida y con la daga en la mano. Levantando él la mano, iba a cesar el golpe, y el ángel le dijo, detente, porque he visto tu corazón. Y ahí el ángel le mostró un cordero que estaba atado, amarrado en un arbusto y que no se podía zafar. Él rápidamente desató a su hijo, a Isaac, y entre los dos sacaron ese animal, amarraron ese cordero y lo mató a Abraham y ofreció esa sangre en sacrificio delante de Dios. Ese sacrificio lo podemos mostrar, ver muchas veces en películas, en dramas en las iglesias, en dramas en las calles tal vez, pero es un drama en el cual Abraham no sabía lo que iba a suceder,
aproximadamente 1450 años antes de Cristo. Él solo obedecía a Dios, pero Dios tenía ese plan maravilloso para seguir conservando la raza humana. Y eso era conservarla a través de santidad. La raza humana que no peque más, la raza humana que se abstenga de pecar, que la raza humana conozca al Dios de Israel, lo conozca, pero ahora como el Mesías prometido, que vino hace unos 3000 años, aproximadamente 3500 ya, a nuestras fechas, y siempre se ha estado predicando del Mesías prometido desde los apóstoles, la era de los apóstoles, hasta nuestros días se ha estado predicando. Y esto es a causa del derramamiento de sangre que tuvo Jesús en el Vía Crucis. Desde ese momento empieza a pagarse la deuda a Dios. No se pagó la deuda al maligno. Jesús fue tentado en el desierto, pero el maligno le dijo, mira, todos estos reinos te voy a mostrar si postrado me adoras. Y el maligno sabía que por esos reinos Jesús iba a vertir su sangre para perdonarnos de nuestros pecados. En ese tiempo es ese tipo de circuncisión ahora, de derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y ese continuaba el pacto de Abraham hasta Jesús. Y Jesús es el que termina con ese pacto de la circuncisión. ¿Y por qué? Porque ahora entra un nuevo sacerdote que ya no va a morir más. Los otros sacerdotes murieron por su antigüedad, por sus 100 años, 120, 110 años. De generación tras generación fueron renovados los sumos sacerdotes hasta llegar ahora a Jesús. Y en Jesús el pueblo es libertado de sus pecados, pero solamente para todo aquel que en él cree no se perderá más, tendrá esa vida eterna en Cristo Jesús, que derramó su sangre hasta la última gota por nosotros. Y Él nos lava de nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados. Por eso es necesario creer en Él. Esta es ahora la circuncisión. En el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo, que habla de la circuncisión en Romanos 2:29. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ahora de Dios. Es un nuevo acontecimiento, un nuevo renacer. El apóstol Pablo ya no necesita hablar de la circuncisión y cortar ese prepucio, sino que ahora la circuncisión, él dice, es en el corazón. Corta ese pecado que hay en tu corazón, ese mal que hay en tu corazón almacenado. Córtalo y deja que la sangre de Cristo entre en ese corazón y lo limpie de todo pecado, toda contaminación y todos los pecados ocultos. El Señor los va a sacar para habitar Él. Pero aquí es donde tú necesitas hacerlo por ti mismo, que te valga a ti. Tiene que costarte algo. La salvación te cuesta algo. La salvación es gratis. La salvación te cuesta algo, es creer, tener fe, que en Jesús somos una nueva criatura en Cristo Jesús y que ya no vamos a vivir nosotros una vida vanidosa, una vida religiosa, sino que ahora vamos a estar delante de Dios con un nuevo rango, ser hechos hijos de Dios, reyes y sacerdotes delante de Dios. A los hombres son los reyes. Los hombres somos
los sacerdotes en la casa. Y tenemos que predicar el evangelio a nuestra familia, a nuestros hijos, con nuestros hechos, con lo que conocemos de las cosas de Dios, con lo que Dios hizo con nosotros, lo que éramos antes, lo que fuimos delante de Cristo y lo que somos ahora delante de Dios. Y esto a través de Cristo, por medio del Espíritu Santo, es que tenemos la victoria en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, nuestra mente. Y como decía Pablo, ya no vivo yo, más ahora vive Cristo en mí. Imagínense ese celo, ese amor de este hombre misionero que llegó a ser llamado el apóstol de los gentiles. Él se dio al pueblo gentil. Él vivió para el pueblo gentil, porque él también vino a predicarle a su pueblo, pero el pueblo lo rechazó. Mas los que le recibieron la palabra de Dios como a Jesús mismo. Él vino a su pueblo y los rechazaron. Pero los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú tienes potestad aquí en la tierra. Tienes la potestad, la autoridad, la palabra de Dios en tu boca. Así, eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Tenemos esa autoridad en nuestro hablar, en nuestro sentir, en nuestro caminar, en nuestro diario andar de un lado a otro. ¿Qué pasó con Jetro? Cuando Moisés andaba en el desierto, Jetro fue a buscar a Moisés y lo encontró. Y vio Moisés a su suegro con alegría y hizo gran fiesta, comieron juntos, platicó. Pero al día siguiente, Moisés tenía un trabajo que hacer. Orientar al pueblo de Dios en sus problemas, sus conflictos familiares, sus conflictos que habían ahí entre ellos. Desde la mañana hasta la tarde vio Jetro que Moisés estaba con el pueblo tratando asuntos, problemas. Y le dijo Jetro, ¿por qué haces esto tú? Te vas a acabar, te vas a morir, joven. Pronto vas a exterminarte, a tener mucho cansancio y no vas a rendir, no vas a poder soportar tanta carga que tienes con el pueblo. Tú solo estás aconsejando al pueblo. Y Jetro, dice la palabra de Dios que le dijo, oye ahora mi voz. Oye ahora mi voz. Yo pienso que Jetro, como sacerdote del pueblo en Madián, Dios lo usó. Y Dios habló a través de Jetro cuando él dijo, oye ahora mi voz. En Éxodo 18, 13 al 23, vemos una secuencia en la cual Jetro le habla y le explica paso por paso que él ponga jueces, autoridades, por 50, por 60, por 10, por 20, en fin, y escoja a los príncipes de cada tribu y les empiece a enseñar sobre la ley, les empiece a enseñar cómo trabajar con ellos como jueces. Pero una distinción era que Jetro le decía mucho, pero que sean gente que no sean amadoras del dinero, que no amen el dinero. Jetro tenía visión para hacer esto. Él era un buen líder, él era un buen siervo de Dios, él era un sacerdote. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Tenemos que tener visión, tenemos que tener ambiciones, tenemos que ver que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la gloria de Dios,
y para que el mundo conozca que Jesucristo murió, resucitó y vive para siempre, para la gloria de Dios. Así, hermanos, les damos gracias a Dios por estos momentos y vamos a hacer una oración. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu pueblo, en el cual tu pueblo, Señor, ciertamente ha escuchado las grandes manifestaciones que tú hiciste a tu pueblo hebreo en la esclavitud y te manifestaste a ellos ahora en persona, llegaste a visitarlos, trabajaste con ellos sin descanso, los sacaste, Señor, del yugo, Señor, de Faraón y los llevaste al desierto, pero tú tenías grandes planes para con ellos, de seguir mostrando tu amor, tu misericordia y no dejarlos. Es ahí, Señor, donde en ti, Señor, podemos ver un alfa y un omega, un principio a través de Moisés, un fin, un omega a través de tu Hijo, el Mesías, Jesucristo, el deseado de las naciones, como Él viene a cumplir esa ley que el hombre no pudo y no podrá y ni puede, Señor, pagar. Porque ahora estamos viviendo bajo la gracia, no bajo la ley, porque tú la cumpliste por nosotros. Te alabamos y te bendecimos y podemos pronunciar tu nombre en sábado, podemos trabajar en sábado, podemos trabajar en domingo, podemos trabajar cualquier día de la semana, pero siempre, Señor, en nuestro corazón tenemos ciertamente esa circuncisión de Pablo en nuestro corazón. Y ese amor, Señor, sabiendo que tenemos un Dios soberano de poder y de deidad que nos manda, nos acoge y nos llama hijos. Te alabamos y te bendecimos porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bendice a tu pueblo en esta hora. Amén.